Estamos estudiando el libro de Efesios en estos días. Y puede parecer una transición abrupta desde la celebración de la Navidad hasta el pasaje que vamos a considerar. Pero este es el que el Señor ha puesto ante nosotros esta mañana. Es Efesios 6 y vamos a mirar los versículos del 10 al 13. Más bien un resumen de eso, como descubrirás en un momento. Permíteme leerte estos versículos, Efesios 6, del 10 al 13. Aquí es donde nos encontramos en nuestro estudio continuo de esta increíble epístola. Pablo concluye la epístola diciendo, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. De nuevo, podría parecer un cambio completo de tema desde la celebración del nacimiento de Cristo hasta hablar de las estrategias del diablo. Pero no puedes pensar en el nacimiento de Cristo sin entender que el diablo llevó a cabo una ejecución masiva de niños varones pequeños en el mismo momento del nacimiento de nuestro Señor. El diablo siempre ha luchado contra los propósitos de Dios, y expresó su odio hacia Dios incluso en la masacre de esos niños bajo el edicto de hombres malvados. Dondequiera que estés en esta historia de la encarnación de Cristo, nunca estarás lejos del diablo. Él estuvo allí al principio. Estuvo allí durante el ministerio de nuestro Señor, y también estuvo allí al final. Vino por Jesús al principio y vino por él de nuevo al final. Así que nuestro Señor entendía las funciones del diablo. Lo conocía bien. Lo conoció una vez como Lucifer, el querubín ungido, un ángel celestial y santo, y quizás incluso el líder de la adoración celestial. Pero había perdido eso en su deseo de usurpar el lugar de Dios y fue expulsado del cielo junto con todos los demás ángeles rebeldes, y se convirtieron en las fuerzas de demonios que hacen la voluntad de Satanás en el mundo. Y necesitamos saber sobre ellos, y es por eso que Pablo comienza a concluir esta carta diciendo, por lo demás, necesitas entender cómo resistir al diablo. Hemos tenido un tiempo increíble recorriendo Efesios. Los primeros 3 capítulos describen los elementos de nuestra salvación, y vimos las glorias de nuestra salvación, siendo bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Llegamos a los capítulos 4, 5 y 6, y pasamos de la salvación a la santificación. Y hemos estado viendo todo lo que el Señor requiere de nosotros mientras caminamos de manera digna de nuestra salvación, mientras caminamos en la luz, mientras caminamos en amor, mientras caminamos en verdad, mientras caminamos en unidad y sabiduría, mientras caminamos en el Espíritu, mientras adoramos con gozo, mientras nos sometemos humildemente unos a otros. Y hemos estado revisando los aspectos muy prácticos de nuestras relaciones en la santificación. Hemos hablado sobre esposos y esposas, padres e hijos, las relaciones más íntimas. Y la semana pasada, incluso hablamos sobre cómo debemos vivir en términos de nuestras relaciones no familiares en relación con el trabajo. Así que hemos hablado de la salvación, hemos hablado de la santificación. Pero esta epístola no está terminada hasta que entendamos que si estás en Cristo, si le perteneces, si estás caminando de manera digna, vas a involucrarte en una guerra inevitable. Y esto es tan importante para que lo entendamos. Lo que Pablo tiene que decir sobre esto realmente fluye hasta el versículo 18 y estaremos viendo más de eso la próxima semana. No puedes entrar ingenuamente en la vida, incluso como cristiano, sin entender lo que enfrentas de las fuerzas del infierno. No quieres ser ignorante de los ardides de Satanás. No quieres darle a Satanás una oportunidad de avanzar en sus propósitos en tu vida es violar la esencia misma de lo que significa ser cristiano, que es vivir para el honor y la gloria de Cristo. Hay una declaración en el versículo 13 que solo quiero señalarte mientras miramos el pasaje.
Lo que vamos a decir esta mañana tiene como objetivo que puedas resistir al diablo en el día malo. Estamos hablando de tener el poder para resistir al diablo. Otra forma de decirlo está en el versículo 11, que podrás estar firme. Al final del versículo 13, de nuevo, habiendo hecho todo, estar firmes. De nuevo en el versículo 14, estad firmes. Todo esto asume que vas a estar bajo ataque y este ataque proviene de Satanás. Ahora, permíteme ampliar el alcance de esta imagen por un momento y decir esto: la vida cristiana es difícil, es desafiante, y es una batalla en dos frentes, uno interno. Luchamos por dentro porque todavía tenemos pecado remanente. Aún no hemos tenido la redención de nuestros cuerpos. Todavía, como dice Pablo en Romanos 7, hacemos cosas que no queremos hacer y fallamos en hacer cosas que deseamos hacer. Y lo resume diciendo: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Hay una lucha interna y se libra alrededor de tres impulsos: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, nombrados específicamente en 1 Juan 2. Así que entendemos esa lucha interna. Entendemos la lucha con la tentación. Entendemos las palabras de Santiago, que el pecado quiere encontrar un lugar y concebirse en nosotros, tal vez inicialmente en alguna forma bastante inofensiva o inocente, pero eventualmente trae pecado y finalmente puede traer muerte. Así que todos entendemos eso. Entendemos la lucha espiritual de la carne y el espíritu. No debemos caminar en la carne, debemos caminar en el espíritu. Esa es una lucha. Y entendemos que los medios para la victoria son las gracias que el Señor nos ha dado a través de su palabra y su espíritu, y podemos ser victoriosos. Pero quiero hablar de lo que Pablo está poniendo ante nosotros aquí, no sobre un ataque interno, sino sobre un ataque externo. Internamente, luchamos por la debilidad de nuestra carne, el pecado remanente. Aunque hemos sido perdonados, aunque hemos sido recreados, aunque el pecado ya no tiene dominio total sobre nosotros, todavía está ahí. Y si piensas que no está ahí, 1 Juan 1 dice que has llamado a Dios mentiroso, entonces la verdad no está en ti. Así que todos luchamos contra el pecado por dentro, y lo sabemos. Pero la guerra de la que Pablo está hablando aquí no es interna, es externa. Es el asalto del diablo. Y creo que es importante entender la patología de esto. Y eso es lo que me gustaría compartir contigo esta mañana. Internamente, la carne es donde está la lucha. Externamente, es el diablo. Y él tiene planes, y es ayudado por gobernadores, potestades, fuerzas mundiales y fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Eso solo significa en el ámbito espiritual. Los lugares celestiales se mencionan al menos 3 veces en Efesios. La primera vez dice que hemos recibido todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, es decir, todas las bendiciones espirituales en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual tiene ángeles santos y tiene bendiciones celestiales. Pero el ámbito espiritual también tiene demonios impíos y asaltos impíos. Así que somos los más bendecidos y los más atacados. Y Satanás hace su trabajo a través del sistema del mundo. No puede entrar en un creyente, y te lo mostraré. No tienes que preocuparte de que el diablo entre en ti. No tienes que preocuparte por los demonios. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde se haga un esfuerzo por exponer a un demonio en un creyente. ¿Por qué? Lo veremos en un momento, porque Satanás opera fuera de nosotros. Opera dentro de los no creyentes. Opera dentro de ellos porque tienen deseos mutuos. En Juan 8, Jesús dijo a los líderes de Israel: vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es mentiroso y asesino, y cuyos deseos son los mismos que los vuestros. Eres hijo del diablo porque tienes los mismos afectos, los mismos anhelos, los mismos deseos. Pero cuando te conviertes en creyente y en una nueva creación, Satanás ya no tiene ese acceso interno. Y eso es muy importante para que lo entendamos.
sin embargo, tenemos que estar vigilantes porque Él está en el mundo. En 2 Corintios, capítulo 2, en el versículo 11, dice que tenemos que estar alerta porque no queremos que Satanás tome ventaja de nosotros. Y por eso no podemos ser ignorantes de sus planes. No quieres ser ignorante sobre los planes, diseños y métodos de Satanás. Aunque sean externos, encuentran nuestros impulsos malignos en la encrucijada de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, y pueden llevarnos al pecado. De hecho, Pedro en 1 Pedro 5, 8 dice, «Sed sobrios, velad». Vuestro adversario, señalad eso, vuestro adversario, él está escribiendo a creyentes, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Está acechando a los creyentes. No es que tenga acceso a ellos, pero los acecha a través del sistema del mundo en el que nos encontramos. 3 veces en el Evangelio de Juan, Satanás es llamado el gobernante de este mundo. 3 veces, Juan 12, Juan 14 y Juan 16. El gobernante de este mundo, ha sido común para mí escuchar a la gente decir en los últimos meses, ¿quién está dirigiendo este país? ¿Quién está dirigiendo este país? Puedo decirte exactamente quién está dirigiendo este país. Satanás está dirigiendo este país. El diablo está dirigiendo este país. Y dirige cada otro país, y cada otra nación, y cada otro reino en el mundo. Él es el gobernante de este mundo. En Efesios 2, se le llama en el versículo 2 el príncipe de la potestad del aire que obra en los hijos de desobediencia. Fíjate en eso, él obra en los hijos de desobediencia a través del curso de este mundo. Así que señala eso, él obra en los hijos de desobediencia. 2 Corintios 4, 4 dice, por una cosa, él ciega las mentes de los que no creen. Tiene acceso interno a sus propios hijos, los hijos del diablo. Así que no hay escapatoria para ellos de su impacto. Y como él es un mentiroso y un asesino, según Juan 8, esperamos que el mundo esté lleno de mentiras y muerte porque ese es su ardid. Hebreos 2 dice que él tiene el poder de la muerte y con ese poder ha mantenido a los hombres cautivos toda su vida. Así que no hay forma posible de escapar de él mientras estemos en este mundo. 1 Juan 5 y 19, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y por mundo, estamos hablando simplemente de la humanidad con todas sus ideologías y todas sus instituciones y todos sus sistemas. Todo está bajo su control. Eso no significa que siempre sea descaradamente malo, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Es un engañador. Es un engañador disfrazado como ángel de luz. Posee los sistemas del mundo. Los dirige. Los diseña. Crea sus estructuras en un nivel sobrenatural usando agentes humanos. Y usa a esos agentes y esos sistemas para acechar y buscar cristianos desprevenidos para hacer daño a sus vidas, pero no desde adentro. Tal vez se resume también como en cualquier cosa en Apocalipsis 12 y 17 donde dice sobre el diablo que él hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. No tiene que hacer guerra con todos los demás. Ya los posee. Son parte de su empresa. Pero hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Ahora, Satanás, para la mayor parte de su operación, permanecerá oculto bajo la superficie, particularmente en una cultura religiosa y refinada. Está feliz de trabajar de manera secreta. Pero eventualmente, a medida que esa cultura se corrompe más y más y se vuelve más flagrante en sus transgresiones, no tiene que esconderse. Así que pronto emerge, como lo está haciendo en nuestro país ahora. Leí un artículo el otro día que decía, puede ser que la primera religión autorizada por el gobierno en América sea el satanismo. Está encontrando su camino en las escuelas primarias donde hay clubes de Satanás. La gente ha cultivado esta fascinación con la muerte y con el diablo y los demonios. Aparece en los medios, aparece en las películas, aparece en los aspectos más bajos de nuestra cultura.
El diablo es una figura muy atractiva para esta sociedad, sacándolo a él y sus poderes demoníacos de su lugar clandestino. Pero está muy limitado. Está totalmente limitado en un sentido a solo lo que Dios le permite hacer, y solo puede, en lo que respecta a los creyentes, afectarlos desde afuera. No puedes decir que el diablo te hizo hacer algo. Nunca necesitas pensar en alguien que sea cristiano siendo poseído por un demonio. No existe tal cosa. No tienes que atar espíritus demoníacos. No tienes que hablarles como si tuvieran acceso a un creyente, y pudieras despedirlos. Y quiero mostrarte un versículo que te ayudará con eso, varios en 1 Juan. 1 Juan 4:4. Juan está hablando aquí sobre los espíritus malignos, el espíritu del anticristo, cualquier espíritu maligno, cualquier espíritu que niegue a Cristo. Y en el versículo 4 dice, vosotros sois de Dios, hijitos, creyentes, y los habéis vencido. Ya los has vencido. Ya has triunfado sobre ellos en Cristo. En 1 Juan también, de vuelta en el capítulo 2, tienes que mirar los versículos 13 y 14. Dice en la mitad del versículo 13, os escribo a vosotros, jóvenes, refiriéndose a creyentes jóvenes que son más que solo niños en la fe. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ya has vencido al maligno. Versículo 14, os he escrito, lo dice de otra manera, jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si eres creyente y la palabra de Dios permanece en ti, y lo hace en cada creyente, entonces has vencido al maligno. No tiene acceso a ti internamente. Y es por eso que dice en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso es un contraste. El que está en vosotros es diferente al que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás. El que está en vosotros es el Espíritu Santo. De vuelta en el capítulo 2 de 1 Juan, 3 veces Juan dice, tenéis una unción de Dios. ¿Tenéis una unción de Dios? Versículo 20, versículo 27. Tenéis una unción de Dios, y esa unción no es otra que el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20, sois templo del Espíritu de Dios. Cristo vive en vosotros, Romanos 8, 9. Si alguno no tiene a Cristo, no es de él. Así que tienes viviendo en ti a Dios mismo. El Padre ha hecho su morada contigo. El Espíritu habita en ti, y el Hijo también. Así que el versículo 4 dice, mayor es el que está en vosotros, que es Dios, que el que está en el mundo, que es el diablo. Es importante que entiendas eso para que no caigas en la tontería de pensar que puedes ser susceptible a la posesión demoníaca. Y te daré una gran ilustración de esa misma verdad en Juan 14. Vale la pena tomar un momento para mirar Juan 14. Nuestro Señor está hablando con los discípulos, está anticipando la llegada de su arresto y muerte, y sabe que Satanás está involucrado en esto. Incluso lo refiere como la hora de la oscuridad, cuando la oscuridad viene por él, refiriéndose a Satanás. Pero quiero que mires el versículo 30 de Juan 14, muy importante. No hablaré mucho más con vosotros. Esta es la última noche con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión al día siguiente. No hablaré mucho más con vosotros porque viene el gobernante de este mundo. Está en camino. De nuevo, este es el gobernante del mundo que sabemos que es Satanás. Y esto es tan importante, no tiene nada en mí. No tiene nada en mí. Eso es una doble negación. Eso es enfático. No tiene acceso a mí. No tiene poder sobre mí. No tiene autoridad sobre mí. No tiene control sobre mí. No tiene ningún reclamo sobre mí. No tiene acceso a mí. No tiene absolutamente nada. Por eso es una doble negación. No tiene absolutamente ningún acceso a mí. Sin embargo, tiene un reino, y déjame mostrarte eso en Lucas 4.
Esto también es muy importante. Satanás está tentando a nuestro Señor y, por supuesto, Satanás no tiene acceso a él, así que sus tentaciones no llegan a ninguna parte. Pero en el versículo 5, Satanás intenta esta tentación particular. Llevó a Jesús arriba y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Eso es algún tipo de momento sobrenatural. Cristo es elevado fuera de los confines de su humanidad y el diablo le muestra todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y el diablo le dijo, te daré todo este dominio y su gloria. Bueno, ¿qué te hace pensar que tienes eso como tu posesión para dármelo? Respuesta, porque me ha sido entregado y lo doy a quien quiero. ¿Quieres saber por qué el mundo es como es? Porque el diablo está a cargo de él. Le fue entregado por el Dios soberano. El diablo es el diablo de Dios y opera dentro de los confines de la voluntad de Dios. Pero él dirige el sistema del mundo. Esta es razón suficiente para entender que el mundo es un lugar mortal, engañoso y peligroso. No es solo que los no creyentes enfrentarán la presencia de Satanás en un infierno eterno. Están bajo su poder ahora en su vida temporal también. Así que el diablo dice, soy el gobernante de todos los reinos del mundo. Y de nuevo, vuelvo a lo que dije hace un momento. Si te preguntas quién está a cargo, ahí tienes tu respuesta. Él está a cargo. Ninguna cantidad de engaño y ninguna cantidad de asesinatos debería sorprender a nadie, ninguna cantidad de maldad. Tiene autoridad sobre el mundo, y gobierna los reinos del mundo. También controla a las personas que están fuera del reino de Dios que son llamadas los hijos del diablo, tanto en el Evangelio de Juan como en la Epístola de Juan, Juan. ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? Vuelve a Juan 4, versículo 4, vosotros sois de Dios, hijitos. Sois de Dios. Hay una diferencia. Hay una distinción. Hay dos tipos de personas en el mundo y solo dos. Capítulo 3 de Juan, versículo 10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la diferencia es obvia. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Como hijos de Dios, hemos vencido a los espíritus que asaltan y niegan a Cristo. Hemos vencido ese mundo espiritual porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Déjame mostrarte aún más. Ve al capítulo 5 de Juan, versículo 4. Juan 5, 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos vencido a Satanás. Hemos vencido al mundo. Y esta es la victoria que ya ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hemos vencido al maligno. Hemos vencido al mundo. Esta es una verdad asombrosa. Bajando en el capítulo 5 al versículo 18, sabemos que ninguno que es nacido de Dios peca en el sentido de que el mismo patrón de pecado ininterrumpido continúa, pero el que nació de Dios lo guarda. Ese es Cristo que nació de Dios. Lo celebramos esta mañana, y el maligno no lo toca. Si eres nacido de Dios, como Cristo fue nacido de Dios, si has recibido el nuevo nacimiento, Satanás no puede poner sus manos en ti. No puede agarrarte. Así que de lo que estamos hablando en términos de este tipo de conflicto en Efesios es la realidad de que Satanás no puede estar en nosotros porque el Espíritu de Dios está en nosotros y él solo habita dentro del creyente. Pero nos influye por el mundo. No es fatal porque hemos, por nuestra fe y la gracia de la salvación, vencido al mundo. Hemos entrado en la victoria en Cristo. Así que no necesitas temer que Satanás pueda tomar el control de tu vida, que demonios puedan invadirte. No es posible. Eres un hijo de Dios. Eso no puede ser alterado por toda la eternidad. Pero aquí estamos viviendo en el mundo. Y si volvemos a Efesios en este punto, vemos a Pablo diciendo, mira, va a tomar algo de fuerza resistir este complejo de maldad en el que todos vivimos. Y esa es la esencia de esta porción de la Escritura.
Somos los que pertenecemos a Dios. Hemos vencido al maligno para que no pueda tocarnos. Hemos vencido al mundo para que no pueda arrastrarnos. Nos hemos convertido en el templo del Espíritu de Dios, así que los demonios no tienen acceso interno a nosotros, ni Satanás. Entonces la pregunta que plantea este pasaje es, ¿cómo resistimos? Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Resistir y estar firmes, resistir y estar firmes. No hay nada sobre perseguir demonios. No tienes poderes apostólicos. No tienes que perseguir demonios. No tienes el poder apostólico. No puedes andar expulsando demonios como Cristo, y luego los apóstoles, podían. No quieres estar pensando que puedes enviar demonios lejos porque hay momentos en que el Señor usa a los demonios para sus propios propósitos y solo Él conoce la soberanía de esos propósitos. Como Pablo en 2 Corintios 12 donde dice, pedí al Señor que quitara un mensajero de Satanás que realmente me estaba apuñalando en mi carne. Algunos poderes demoníacos que estaban destrozando la iglesia en Corinto. Y pedí al Señor que lo sacara. Y el Señor dijo, no, porque mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Hay momentos en que el Señor suelta un poco la cuerda a Satanás o a las fuerzas demoníacas para hacer daño a nuestro alrededor, no dentro de nosotros, sino a nuestro alrededor. Y podrías pensar, bueno, necesitamos ahuyentarlos a todos. Bueno, puede que no quieras apresurarte a hacer eso cuando entiendas que, en el caso de Pablo, él iba a aprender la mayor lección que podrías aprender y esa es la lección de tu propia debilidad al tener que enfrentar la realidad de ese demonio. Un día, Satanás vino a Jesús y dijo, quiero atacar a Pedro. Quiero atacar a Pedro. Y el Señor dijo, adelante. Eso es lo que dijo sobre Job. Recuerda que Jesús dijo a Pedro, Satanás desea tenerte para que pueda zarandearte como trigo. Pero dijo, no te voy a fallar. Así que no quieres estar pensando que tienes algún tipo de conocimiento soberano del reino de las tinieblas y, corriendo tontamente pensando que puedes expresar el mismo tipo de poder que Cristo tenía sobre los demonios o que tenían los apóstoles. Hubo algunas personas en el libro de los Hechos que intentaron eso. Se llamaban los hijos de Esceva. Estaban tratando de expulsar demonios de algún individuo y los demonios gritaron de vuelta y dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quieres entender? Y es una realidad maravillosa entender que has vencido al maligno. No puede tocarte. Funciona afuera. Y también has vencido al mundo en un sentido final y completo. El pecado no tiene dominio sobre ti. Satanás no tiene dominio sobre ti. El mundo no tiene dominio sobre ti. Pero su poder y su influencia pueden venir a ti en el punto de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Tú dices, bueno, ¿cómo puedo protegerme? Eso es exactamente de lo que va a hablar este pasaje. Así es como resistes y te mantienes firme. Obviamente, el mundo es peligroso. Capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo está pasando. Este sistema mundial es temporal. Pero tienes que conocer los ardides de Satanás, y él viene a ti con la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, básicamente diseñados en la tela del sistema en el que vives. Si estás tratando de mantenerte firme y resistir, no es una buena idea mirar pornografía. No es una buena idea cultivar en tu corazón orgullo, concupiscencia de los ojos, codicia, ambición personal, egoísmo, deseos sexuales. Cultivar esas cosas es lo opuesto a lo que quieres hacer, porque en esa debilidad de ese momento, abres la puerta de la concupiscencia de los ojos, o la concupiscencia del corazón, o la soberbia de la vida, y lleva al pecado. Y Santiago habla de eso, ¿no es así? Dice que el pecado comienza en el corazón. Se cultiva allí porque nos hemos permitido ser tentados.
Y ahí es donde comienza el cultivo del pecado y eventualmente lleva externamente al pecado y él continúa, diciendo que incluso lleva a la muerte. Así que ese es el diseño del pasaje que tenemos ante nosotros. ¿Puedo darte algunos puntos? El primer punto que quiero hacer es que el poder para resistir está en el versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de resistir no somos nosotros. Las armas de nuestra guerra no son carnales, 2 Corintios 10. Él tiene el poder. Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. No hay tentación que me tome, sino la que es común al hombre y Dios es fiel, quien no permitirá que sea tentado por encima de lo que pueda, sino que con la tentación hará un camino de escape. Capítulo 3 de Efesios, versículo 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. El poder es el Señor. Eres como un guardia. Si el enemigo se acerca, no luchas la batalla, vas al comandante. Le dices al comandante y él saldrá y peleará esa batalla por ti. Esto no se trata de flexionar algunos músculos espirituales propios. Se trata de volverse a Cristo por fuerza. Ese poder que obra en nosotros es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Así que nuestra fuerza se encuentra en Él. Estaba pensando en Colosenses 1. Camina de manera digna del Señor para agradarle en todos los aspectos, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la gloria de su fuerza para alcanzar toda constancia. Si quieres ser constante, mantenerte firme y resistir. Ahí está la fórmula, fortalecidos con todo poder según la gloria de su fuerza. Es volverse al Señor, caminar en su misión, obediencia a Él y al Espíritu Santo. Así que esta es una batalla muy desafiante. Todos entendemos eso. Pero la fórmula para la victoria está establecida aquí y encontramos nuestra fuerza en el Señor. Pero hay algo más que eso. También tenemos que tener la armadura puesta. No solo tenemos que encontrar nuestra fuerza en Él, sino mira el versículo 11. Vestíos con toda la armadura de Dios, porque no vas a poder estar firme contra los métodos del diablo a menos que tengas la armadura de Dios. Pablo escribió esta carta probablemente con soldados romanos a su alrededor y miraría el equipo de un soldado romano y vería cómo eso podía ser una imagen maravillosa para entender qué es tener la armadura de Dios para que podamos resistir. Así que la fuerza está en el Señor. Tienes que ponerte la armadura. Vamos a decir mucho sobre eso la próxima semana cuando bajemos a los versículos 14 al 17. Hablaremos del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los pies, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Todo eso es necesario. Así que tenemos la preparación que es estar fuertes en el Señor. Tenemos la armadura. Lo expondremos con más detalle. La tercera cosa en la que pensar aquí es la naturaleza del enemigo. Y eso realmente te lleva a los versículos 11 y 12. El final del versículo 11 introduce las asechanzas del diablo. Y luego lo explica más, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es una batalla humana. Los humanos están involucrados, pero son solo peones de la fuerza satánica. Sino que nuestra lucha es contra los gobernadores, las potestades, los poderes mundiales de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios porque estás peleando una batalla espiritual que está mucho más allá de la capacidad de cualquier estrategia humana, mucho más allá. Es una locura pensar que puedes estar firme contra Satanás sin tu armadura porque la batalla es sobrenatural. Mira de nuevo los versículos 11 y 12. Satanás tiene planes. ¿Quieres asegurarte de entender esos planes? Versículo 12. El complejo de la fuerza de Satanás se revela básicamente como gobernadores o principados,
potestades, fuerzas mundiales de estas tinieblas y poder espiritual o fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto es una visión realmente asombrosa. Estamos luchando contra poderes demoníacos. En otras palabras, no es que estemos en combate cuerpo a cuerpo con ellos. Es que intentar vivir una vida cristiana piadosa cuando estás tratando de navegar tu camino a través de un mundo complejo que está bajo capas y capas y capas de autoridad demoníaca es difícil. El diablo y Satanás, según Apocalipsis 12, 9, engaña al mundo entero, y sus engaños son sutiles y temidos. Así que tenemos que estar alerta. Por cierto, esos gobernadores, potestades, fuerzas mundiales, fuerzas espirituales son rangos de ángeles, niveles de operación angélica. En el capítulo 1, se usan para referirse a ángeles santos, versículo 21. Aquí, se usan para referirse a ángeles caídos y demonios. Hay una jerarquía de estructura y organización angélica para los ángeles santos, y Satanás tiene su propia jerarquía de ángeles caídos, demonios clasificados y estratificados para cumplir sus propósitos en el mundo. Es un núcleo muy antiguo de demonios. Todos han estado alrededor desde la creación. Todos han estado en la misma condición desde que cayeron. Ninguno de ellos ha desaparecido excepto aquellos que fueron arrojados al abismo. El resto de ellos están sueltos. Operan las empresas de Satanás en el sistema del mundo. Y esto es una fuerza espiritual poderosa, que es la forma de Pablo de decir que no quieres salir ahí como un niño ingenuo porque lo que estás enfrentando es muy poderoso. Es un desafío vivir en este mundo. ¿Puedes tener victoria? Bueno, eso es el versículo 13. Si tomas toda la armadura de Dios, podrás resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? Cualquier día que sea malo. Y habiendo hecho todo, estarás firme. La victoria es estar firme. La victoria es estar firme. Es ser fiel, y requiere resistir. Fíjate ahí, resistir. Esta es la lengua de Santiago en Santiago capítulo 4 en el versículo 7. Escucha lo que dice Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No tienes que perseguirlo y enviarlo a ningún lado. Resiste. Escucha las palabras de Pedro, 1 Pedro 5, 9. El versículo 8 dice, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe. Estamos hablando de resistencia. Y realmente, la única forma de resistir es tener la armadura puesta. Con esa armadura, dice Efesios 6, podrás estar firme. Así que eso nos lleva a ese tema tan importante de la armadura del creyente, y lo veremos la próxima vez. Inclinémonos en oración. Padre nuestro, te damos gracias por la consistencia de tu palabra, por su claridad. Gracias por mostrarnos no solo vislumbres de tu reino santo, sino incluso del reino impío. Nos regocijamos de que no nos hayas dejado ignorantes sobre los ardides de Satanás. Nunca deberíamos ser víctimas de sus métodos. Señor, ayúdanos a entender sus limitaciones, lo que nunca puede hacer. No puede tocarnos. No puede tocarnos más de lo que pudo tocar a Cristo. No tenía nada en él y no tiene nada en nosotros porque somos el templo del Espíritu de Dios. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Pero él viene desde la avenida que sí tiene y ese es el sistema del mundo. Se establece como nuestro adversario para obstaculizar la obra del Espíritu de Dios, para obstaculizar tu obra, Padre, obstaculizar tu obra, bendito Cristo, y para devorar y hacer daño a nuestra utilidad y nuestro impacto espiritual. Así que, Señor, ayúdanos a estar firmes, a resistir al diablo. Continúa dirigiéndonos a entender qué significa eso incluso mientras miramos la armadura del cristiano. Pero por ahora, sabemos que comienza con una coraza de justicia.
Mientras caminemos en obediencia a ti, no le daremos al diablo ninguna oportunidad. Así que, Señor, manténnos fieles y que nuestro enfoque esté siempre y solo en Cristo. Que todo lo que hagamos exprese amor, devoción y obediencia a Él. Te damos gracias por la victoria que ya es nuestra en Cristo. Te damos gracias porque hemos vencido a Satanás, el maligno. Hemos vencido al mundo, no por nada que hayamos hecho, sino porque tú has derrotado a Satanás por nosotros y has derrotado al mundo por nosotros. Y es en ese triunfo que vivimos. No hay razón para que seamos seducidos por el mundo. Tenemos dentro de nosotros al Espíritu de Dios y la verdad de la palabra de Dios que puede establecernos en formas que nos dan fuerza para resistir a Satanás. Ese es nuestro deseo para tu gloria y para la bendición y el impacto de tu iglesia. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador. Amén.